Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, profe, Buenas gracias. tardes, profe. Muy bien, profe, ¿y usted? Excelente, gracias a Dios. Bueno, chicos, deseo que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a hacer lo siguiente. Les voy a explicar la temática de la historia de la seguridad y salud en el trabajo. Posteriormente les voy a iniciar a explicar los conceptos básicos de riesgos laborales y finalmente van ustedes a realizar la actividad que se llama cazador de riesgos. Ese es el orden del día. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta antes de iniciar? Profe John, Sí, cuénteme. profe, a mí hoy me cambiaron pues este horario y yo no estoy en la lista. ¿Cuál haría yo en ese caso? Ah, ok, no aparece en la lista. Pero yo Bueno. estaba de 2 a 5 y yo ya lo había hecho ahí en ese horario. Y estaba conmigo, ¿cierto? Sí. Ah, no, entonces no lo tiene que hacer. Ya yo le reviso la actividad que hizo desde la tarde y le pongo la nota en esta planilla. Ah, bueno, profe. Profe, a mí también me pasó igual. Pues hasta ayer que revisé no aparecía en la lista. No aparece en la lista de los juegos. No te estamos profe. escuchando de los juegos. Ah, se matriculó recientemente. Angie, no te escuchamos. Sí, profe, yo fui la que cancelé en ética y valores porque ya lo había visto con usted y como apenas me metieron nuevamente ayer en la tardecita, cuando revisé no estaba. Bueno, haga el de hidrocarburos. Anótelo Listo, por profe. allí. Yo también lo voy a anotar para saber cuál es el que le va a revisar. De mi segundo, yo anoto por acá. ¿Qué otra duda tienen, chicos? Noche 2. Planilla. Esta actividad yo también la realicé con usted. ¿Usted estaba en otro horario? Hola, ¿estaba en otro horario? ¿En qué? ¿En qué horario estaba? Hola, ¿en qué horario estabas? No le escucho. ¿Quién fue la niña que me dijo que no aparecía en la lista y que yo le dije que hiciera hidrocarburos para anotar sus nombres y apellidos? Profe, yo, Angie Paola Gaviria Ramírez. Gaviria Ramírez. Ay. Hola, buenas noches, buenas tardes. Hola. Hidrocarburos. Gaviria Ramírez. Angie Paola. ¿Quién es la otra persona que me dijo que se había cambiado de horario y ya había hecho la actividad? Profe, yo, Laura Pérez. Ustedes dos también estaban en la tarde y se pasaron para esta jornada. Sí, profe, yo sí. Yo también. Y ya hicieron cazador de riesgos. Sí, Yo sí, señora. a mí me tocó, de 2 a 5 a mí me tocó el de oficina.
No, bueno, También la Laura. construcción. Estefanía Montoya y Angie Uribe, ¿cierto? Sí, señora. Laura Pérez. Listo, ya las anoto acá. Estefanía Montoya. Estefanía Montoya. Qué pena, Angie Uribe y Laura Pérez, ¿cierto? Sí. Profe, yo no. Yo soy Angie Uribe, yo no. Ah, usted no. Yo he estado en ese horario. Ah, Laura Pérez. ¿Quién otra persona se cambió de horario y ya hizo la actividad cazador de riesgos? Nadie más. Entonces sería Angie, Gaviria, Estefanía Montoya y Laura Pérez. Sí, señora. Listo. Angie es que va a hacer hidrocarburos y las otras dos niñas es que ya hicieron la actividad en la tarde. Yo les reviso y les pongo la nota en esta planilla. Bueno, Listo, profe. jóvenes, con gusto. Bueno, chicos, entonces, como les decía, el día de hoy vamos a iniciar con la temática de la historia de la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, chicos, iniciamos entonces. Resulta que esto de la salud ocupacional hoy en día, seguridad y salud en el trabajo, es un tema muy antiguo, es antiquísimo, muy viejo. Es tan antiguo como el hombre. El hombre primitivo, el hombre desde sus orígenes, descubre el trabajo. Él se da cuenta que no puede ser un sedentario toda la vida. Él se da cuenta de que se extinguen los recursos y requiere de conseguirlos y por eso se vuelve nómada. Empieza a recorrer los terrenos para identificar dónde hay recursos. Entonces empieza a sembrar, a pescar, a cazar, porque de esta manera puede garantizar su subsistencia y su vestido, ¿cierto? Alimentación y vestido puede garantizarse por medio de estas actividades. Entonces, así como el hombre descubre el trabajo. Pero al descubrir el trabajo, también descubre el peligro que atañe a la tarea. Paralelo o inmerso en el trabajo que descubre, también descubre los peligros. Se da cuenta de que hay unas probabilidades de sufrir daños cuando caza, cuando pesca, cuando hay un cambio climático, cuando llueve, cuando hace verano, y empieza el hombre a protegerse contra esas contingencias, porque el hombre de manera innata, de manera natural, siempre procura por su propio cuidado. Entonces, en primera instancia, diseña herramientas que facilitan su trabajo, inventa la rueda, descubre el fuego, la palanca y todo eso facilita su trabajo. Además de esto, él empieza a diseñar herramientas para su protección. Por ejemplo, hace calzado para evitar que el terreno vaya a dañar sus pies. También ropa que lo cubre del frío. Utiliza elementos para evitar los ataques de los animales y estrategias. Él se da cuenta que si va a cazar un mamut y no se esconde, no se oculta, el mamut puede llevarlo con él y aplastarlo, ¿cierto? En el momento en que lo esté cazando. Entonces él crea estrategias para evitar salir dañado cuando está realizando todo este tipo de actividades. Entonces mire que allí, a pesar de que no existiera la salud ocupacional como una disciplina o como una ciencia o como una legislación, ya el hombre de manera innata empezaba a hacer actividades para protegerse. Si miramos más adelante en la historia, por ejemplo, en Roma, como ustedes leyeron, había una división social. Estaba la parte de los esclavos y estaba la parte de los emperadores, emperatrices, el faraón, estaban los fabricantes de armas, los embalsamadores y los guerreros. Entonces, por una parte, los esclavos no eran considerados como fuerza laboral o siquiera como personas. Entonces, frente a ellos o para ellos no había ningún tipo de cuidado. De hecho, todo lo contrario. A ellos les mantenían desnudos de la cintura hacia arriba, el torso, para poderles azotar, para poderlos golpear y de esta manera exigirles trabajo. El esclavo no tenía un significado, repito,
como fuerza laboral. Simplemente se enfermaba el esclavo, lo vendían barato y se compraban otro esclavo. Se moría el esclavo, compraban otro esclavo y listo. No eran considerados importantes, por tanto no tenían ningún tipo de medidas de protección para ellos. Mientras que para la otra fuerza laboral, que es fabricantes de armas, guerreros y embalsamadores, sí habían medidas de protección. Por ejemplo, los fabricantes de armas y los embalsamadores utilizaban unas fibras de lino en las mucosas de nariz y boca para evitar inhalar partículas que fueran a perjudicar su salud. Entonces, mire que allí hablamos de un elemento de protección personal de una época muy antigua, ¿cierto? Si vemos los guerreros, usted ve las películas inspiradas en esta época, los guerreros utilizaban armaduras para protegerse, ¿cierto? Usted ve que tienen escudo, tienen casco, tienen una vestimenta que los protege. Si ven películas ambientadas en este tiempo, bueno, así utilizaban ellos esa armadura para protegerse. Serían los elementos de protección personal de esta época. Bueno, ¿por qué eran importantes los guerreros y por eso los fabricantes de armas? Porque antes o en esta época, en esa cultura, si un territorio vencía a otro en una batalla, el territorio vencedor se quedaba con las arcas, con las riquezas del territorio vencido. Entonces, cuanto más frente tuviera o fuerza de combate tuviera el territorio, más dinero o más, digamos, desarrollo económico y político tenía la población. Entonces, cuanto más victorioso, mucho mejor. Por eso era tan importante los guerreros y los fabricantes de armas. También eran importantes los embalsamadores porque en esta cultura y en esta época, repito, se utilizaba la conservación de los cuerpos de personas que tuvieran una relevancia política y social importante, como los emperadores y las emperatrices y filósofos y médicos también. Entonces, por eso era tan importante que se cuidara de la salud de los embalsamadores, porque era como un médico en la actualidad. Era una persona digna de admirar y que era requerida por esa parte de la población que era, digamos, los dirigentes o los políticos en nuestra actualidad. Un símil. Bueno, mire cómo allí empieza a crearse elementos de protección personal propiamente dichos. Sí, ya no estamos hablando de algo innato del hombre como, hay peligro acá, me cuido así, no. Ya estamos hablando de que se pensaba en que para protegerse se tenía que usar unos elementos o se tenían que hacer ciertas actividades. En Mesopotamia, el rey Hammurabi crea la ley del talión, ¿cierto? ¿Quién me puede explicar qué era esto de la lectura que hicieron? La ley del talión creada por el rey Hammurabi. Cuéntenme, chicos, ¿qué decía esta ley del talión? Profe, qué pena, un paréntesis, sino que ayer que ingresé al documento para leerlo, no me dejó ingresar y tampoco me deja ingresar para lo del pacto académico. Yo he oído a llamar allá al poli, pero acabé de llegar ahorita de trabajar, entonces ya no me atienden, ya no me contestan, pero no me está dejando ingresar ni al documento ni al pacto. Me dice que yo no me puedo matricular en esa área. Y yo ya pagué, o sea, ya el problema es con el poli, pero quería decirle porque no me dio para leerlo, ni para dar que aceptaba el pacto. Ya si Complicado. mañana llegaría, pues si yo mañana llego más temprano de trabajar, ya me tocaría llamar y arreglar con ellos, pero hoy ya no me dio para llamar. Bueno, trate de solucionar para que eso no se le convierta en un inconveniente mayor. Claro que sí, señora, muchas gracias. Bien, entonces chicos, cuéntenme, ¿qué decía ese rey Hammurabi o esa ley del talión? Cuéntenme. Ojo por ojo, diente por diente, se les hacía el mismo daño, se hacía lo mismo que la otra persona le hacía al individuo. Muy bien, Oscar, así es. Entonces, la ley del talión es una ley creada por el rey Hammurabi. Esto data de una de las civilizaciones más antiguas conocidas por el hombre.
En síntesis, ¿qué decía esa ley del talión? Como dijo su compañero Oscar, era una legislación, unas normas que estaban escritas en piedra, digamos que las ponían como en el parque, por decirlo de alguna manera, en un lugar visible para toda la población. Y ellos tenían acceso a leerla y decir, ah, bueno, si yo hago esto, me pasa eso. Era como un código de ética que vimos en este módulo anterior. Le decía, bueno, si usted hace eso, pero allí con infracción, si hace esto, le pasa eso. Entonces, ojo por ojo, diente por diente, que es un dicho tan antiguo, bueno, viene de allá, de la ley del talión, que si usted hacía daño, el mismo daño o similar daño le causaba, ¿cierto? Son 229 normas que están allí en el Código Hammurabi. Entonces, por ejemplo, si un médico intentando atender a un paciente, digamos, algo pasaba y el paciente moría, bueno, entonces el médico lo era también muerto o lo sacrificaban o lo mataban como penalización a haber causado la muerte de esa persona, aunque fuera sin intención, ¿cierto? Si una persona robaba, le cortaban las manos porque pues con esas manos debía solamente procurar ayudar a los demás y no provocar, digamos, perjuicio a los demás. Entonces por eso tomaban esa decisión de cortar sus manos. Dentro de esas leyes que constituía el Código Hammurabi estaban unas legislaciones correspondientes a las normas laborales de los constructores. Allí estaban definidas qué legislaciones correspondían, obligaciones de la persona que estaba a cargo de los constructores y qué obligaciones tenían esos constructores para con ese empleador o esa persona que los contrataba o que requería sus servicios. Bueno, otros aspectos importantes fueron los descubrimientos que hicieron algunos médicos de la época, por ejemplo, Plinio el Viejo, George Agrícola, Hipócrates y otros importantes médicos de la época descubrieron, por ejemplo, la intoxicación con plomo, la intoxicación con mercurio, asociaron algunas enfermedades propias de los mineros por ese ambiente tan peligroso que constituye una mina. De hecho, ustedes leyeron algo de que las mujeres se llegaban a casar 7 veces porque sus maridos tenían una expectativa de vida muy corta y en esta época pues y todavía incluso, pero en esta época era más marcado que el hombre era el que mantenía a su hogar, entonces una mujer era totalmente dependiente de un hombre, entonces por eso ella necesitaba buscarse un esposo para poder sobrevivir, ella no podía sobrevivir por su cuenta porque la mujer tenía muchas restricciones a nivel político y económico, no trabajaban o había muchas limitaciones para la mujer. Entonces ella dependía de un hombre y entonces, como les digo, al tener una expectativa de vida tan corta, esas mujeres llegaban a tener varios esposos a lo largo de su vida. Bueno, otro suceso importante fue la Revolución Industrial. ¿Quién me dice, por favor, qué pasó allí en la Revolución Industrial? Profe, ese fue cuando llegaron las máquinas y la tecnología y se reemplazó como tal la mano de obra. Muy bien, Angie. Eso fue lo que pasó en la Revolución Industrial. Hubo un cambio del trabajo manual por trabajo con máquinas, como muy bien lo dijo su compañera. Entonces, un cambio radical, porque antes las personas realizaban su trabajo solamente con herramientas, con sus manos, y se descubrió la maquinaria y se introdujo al trabajo, ¿cierto? Ya no se iba a trabajar más con las manos, sino que se iba a apoyar el trabajo de manera muy significativa en la máquina. Entonces, con este cambio tan relevante vinieron otros cambios. ¿Cuáles fueron? Uno muy importante fue el cambio de la forma de administrar. Entonces, surgieron varios pensadores en la época, por ejemplo, Henry Fayol, Frederick Taylor. Frederick Taylor, por decirlo de alguna manera, fue uno de los pensadores administrativos más significativos de la época.
porque este señor dijo, bueno, vea, le dijo a los administrativos, a los dueños de las máquinas, para usted poder sacarle el mejor provecho a esa máquina, tiene que cambiar la forma de administrar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en lo adelante? Mídale el tiempo al trabajador. ¿Cuánto se demora el trabajador haciendo su tarea? A cada trabajador le va a medir el tiempo. ¿Cuánto se demora Manuela en cortar la suela? ¿Cuánto se demora Estefanía en pegar la suela a la capellada? Medían el tiempo del trabajo neto que empleaba cada trabajador en su función. Y nunca ese trabajador podía demorarse más tiempo del que se había establecido que él se tardaba. Nunca. Pero además de eso, además de que le medían el tiempo, le decían, vea, si usted produce más en ese lapso, le vamos a pagar por cada producto adicional elaborado. Por ejemplo, si usted hacía un zapato en 5 minutos, si hacía 3 zapatos, le pagaban esos 2 zapatos adicionales. O sea que de alguna manera coaccionaban al trabajador a realizar su tarea de manera más veloz, de manera más rápida. Bueno, vayan analizando los aspectos que les estoy diciendo. También decía este señor Frederick Taylor que era importante que cada trabajador se dedicara a una sola función. Es decir, que cada uno hiciera una sola tarea, que no fueran multifuncionales o no hicieran varias actividades, sino que se especializaran en una sola actividad, que a eso los volvía expertos, les daba pericia y de cierto modo tiene razón. Cuando usted todos los días hace lo mismo, se vuelve ¿qué? Hábil y ya no necesita ni siquiera pensar lo que está haciendo porque eso le sale casi de manera natural, porque ya lo hace todos los días y su cerebro se adaptó y le sale muy fácil. De cierto modo es real y eso lo vuelve más hábil y más rápido, pero tiene unos contras y es que castra la creatividad del trabajador. Esa persona solo sabe hacer esa labor y no sabe hacer nada más. Perdón. Además es contraproducente para la empresa porque cuando ya no esté ese trabajador porque se incapacitó, porque renunció, por cualquier motivo, no va a haber una persona que lo supla, porque cada uno sabe solamente hacer la tarea que le indicaron, la tarea que le asignaron. Nadie más sabe hacer otro tipo de función. Entonces, digamos que van a quedar allí en problemas porque no hay una persona que supla el puesto que antes ocupaba la persona que ya no está. Por eso es contraproducente para la empresa. Otro aspecto propio de este modelo administrativo de Frederick Taylor era, bueno, la remuneración por pieza, ya lo expliqué, y el estudio de tiempos y movimientos era que solamente dedicaba al trabajo neto. Básicamente esto era lo que decía Frederick Taylor, pero analicemos también las características que tenían las máquinas en ese momento. Eran rudimentarias porque digamos que apenas estaban acabando de inventar. Entonces eran máquinas con grandes aberturas, engranajes grandes, piezas metálicas que podían generar cortes y pinchazos así bien expuestas, cables, algunas funcionaban a carbón. Entonces el carbón produce algunas enfermedades de tipo respiratorio. Entonces, la suma de todos estos aspectos hizo que ocurrieran muchos accidentes, algunos de ellos mortales, otros produjeron la mutilación del trabajador, se quedaban ciegos o perdían un pie, un brazo. Se generaron muchísimos accidentes con la combinación de todo eso. Vea, trabajo con máquinas que nunca habían utilizado, no los capacitaban porque como se especializaban en una sola tarea, pues lo veían innecesario. Entonces, máquinas nuevas, no capacitación, trabajo acelerado, características de las máquinas bien rudimentarias. Todo eso fue una bomba de tiempo e hizo, como les digo, que ocurrieran muchos accidentes. Los trabajadores se cansaron de esto y empezaron a salir los primeros sindicatos, las primeras protestas. Ellos marcharon porque estaban en desacuerdo de que la empresa los utilizara simplemente como parte de la máquina y no los considerara importantes. Simplemente alguien se quedó sin un ojo, sin la visión, sin un oído, sin un brazo y ya quedaba así. Fue una consecuencia del trabajo. Entonces, por medio de esas protestas, el gobierno empezó a establecer, por medio no, como consecuencia de esas protestas, el gobierno se ve obligado a establecer legislaciones que procuren por el cuidado de ese trabajador.
y por tanto estas legislaciones obligan a la empresa a que establezca metodologías o estrategias para proteger la salud de este empleado. Entonces, mire cómo la revolución industrial enmarca el origen o la génesis de lo que es hoy en día la seguridad y salud en el trabajo. Ya hablando del país, en Colombia fue Rafael Uribe el que, digamos, establece la primera legislación que obliga a los empleados a establecer medidas de control para esos empleados, ¿cierto? Los empleadores son obligados a través de esta norma a establecer medidas de control para los empleados. Como empresa pionera también frente a lo que es la seguridad y salud en el trabajo, tenemos Ecopetrol. Ecopetrol es una empresa nacional, claro que sí, pero es dirigida por personas extranjeras, por personas de otros países. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Dijeron, ve, qué chévere traernos esta legislación que es de otro país, que es de nuestro país, para Colombia, para evitar tantos efectos que puede generar la extracción y tratamiento del petróleo. Vamos a traérnoslos para acá, para el país, para Colombia, para implementarlas. Entonces ellos trajeron un sinfín de normas que eran aplicadas solamente en Ecopetrol, pero que luego fueron, digamos, adoptadas por otras empresas y finalmente se convirtieron en legislaciones obligatorias para todos, para todas las industrias del país, ¿cierto? Se convirtió en algo obligatorio. Fueron las OSHAs y las NTC y las GTC, todas esas normas que son traducciones al español de normas internacionales. De hecho, es una característica que tienen estas normas de esta materia de seguridad y salud en el trabajo, que muchas son internacionales, son traídas de otros países y traducidas y adaptadas a nuestro país. Bueno, chicos, esos son algunos aspectos relacionados con la historia de la seguridad y salud en el trabajo a manera de complemento con lo que ustedes leyeron el día de ayer. Entonces, como les digo, vamos ahora a mirar algunos conceptos básicos. Vamos a iniciar el día de hoy con estos conceptos. Estas presentaciones están en la parte de documentos y videos de apoyo para que las consulten y tomen nota de los conceptos que están allí. Por si no le da tiempo de tomarla ahora, pues les voy a explicar para que ustedes luego tomen nota de las diapositivas. Para eso se las compartí. Bueno, chicos, es importante conocer estos conceptos básicos porque, repito, nos permite entrar en contexto. Muchas veces nosotros pensamos que sabemos qué significa algo, pero en este contexto de la seguridad y salud en el trabajo, esa definición puede tener un significado distinto. Les pongo un ejemplo cualquiera. Cuando usted va por la autopista y mira el tablero electrónico de la vía, y dice incidente de tránsito en 3 kilómetros. Esa palabra incidente de tránsito quiere decir que más adelante hay o un choque, o un motociclista se cayó, o un peatón se cayó, un poste se cayó, un árbol. Cualquier contingencia hay en la vía que está impidiendo la circulación normal de los vehículos. Eso es lo que significa incidente de tránsito a X kilómetros. Pero en el contexto ocupacional, la palabra incidente tiene otro significado. Incidente en el plano laboral quiere decir casi accidente, ¿ok? Casi se materializa el daño, pero no surgió. Ejemplo, cayó algún elemento de arriba, o sea, estaba usted en una construcción y cayó un martillo cerca de su cabeza, de su cara, pero no lo golpeó, vea, le pasó así. Cerquita, casi, vean, unos centímetros más y le cae ese martillo en la cabeza. Eso es un incidente, no hubo lesión alguna, nada, ni un rasguño, pero casi pasa, casi se materializa en daño. Entonces, en ese orden de ideas, es importantísimo poder contextualizarnos para entender de qué me están hablando acá y sobre todo, chicos, para poder acertadamente realizar todas las actividades que corresponden al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y al sistema general de riesgos laborales. Es importante que los entiendan muy bien. Por eso, si no tiene claro algún concepto, me dice. Muchos de esos conceptos ya usted los ha analizado, los ha visto, los ha estudiado desde el inicio de su programa. Por ejemplo, de salud, lo ha visto usted casi desde introducción a la institución, o sea que es un concepto que va a ser muy fácil
comprender, para ustedes simplemente relacionarlo con lo ocupacional y ya. Pero hay algunos conceptos que van a ser nuevos para ustedes, entonces vamos a estar bien atentos y cualquier duda la vamos a manifestar, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar con el concepto de salud. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, salud es ese completo estado de bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedad. Completo estado de bienestar en la parte física, en la parte mental y en la parte social. Es la integralidad de estos tres aspectos. Es un concepto bastante complicado de llevar a la praxis o de alcanzar. Es muy difícil decir yo tengo un equilibrio a tal punto, de eso es un monje prácticamente, mental, social, físico, muy complicado porque en esta vida que tenemos nosotros tan agitada, de trabajo, estudio, hogar, tantas cuestiones, negocio, usted no va a tener un estado emocional siempre tranquilo. Además de que no depende solo de usted, sino que depende también de la sociedad. Ejemplo, usted vive en una zona de riesgo, en una zona violenta. Usted está nervioso, predispuesto, que va a pasar alguna situación. Usted escucha cualquier grito por allí y piensa que es que están atracando a alguien, que dispararon a alguien. Entonces, eso le va a afectar de manera emocional, ¿cierto? Y esta afectación emocional puede digamos, mutar o puede afectar más bien la parte física. Muchos padecimientos como gástricos, digestivos y en la piel provienen de estímulos emocionales, ¿cierto? Afectaciones o problemas, enfermedades en la piel o en el sistema cardiovascular, digestivo, gástrico, provienen de enfermedades, de provocaciones mentales, por ejemplo, algunos infartos, arritmias, colon irritable, gastritis, granos, manchas en la piel, pueden ser originados por trastornos emocionales o por estrés, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace desde el sistema de riesgos la empresa para garantizar esta integralidad? Sí se establecen medidas con el ánimo de tratar de alcanzarlo. No es una garantía, pero se trata al menos de evitar las contingencias físicas, emocionales y sociales. Que den resultado integral no se sabe, ¿cierto? No depende tampoco solamente de la empresa, depende de muchos factores. Entonces, existe la obligatoriedad de la empresa de afiliar a sus trabajadores al sistema de riesgos. Esta afiliación trae consigo unos beneficios de tipo asistenciales y de tipo económicos. Entonces, esos beneficios asistenciales, digamos que abordan esa contingencia en el plano físico y también en el plano emocional y, ¿por qué no, en el plano social? Todas las organizaciones están en la obligación, además de afiliar al trabajador al sistema de riesgos, procurar por ambientes de trabajo seguros y saludables. Entonces, la organización, la empresa, debe constituir comités de convivencia laboral que permitan identificar todas las situaciones de mobbing o de acoso laboral que se puedan presentar en la empresa. También es obligación de la organización identificar todas esas riñas, rencillas o diferencias que evitan que haya un ambiente laboral adecuado o satisfactorio. Entonces, mire que no solo desde lo físico, sino también que trasciende al plano emocional y social las medidas que se establecen desde la empresa, obviamente por designios de la norma, porque el gobierno así lo estableció desde la legislación. Sigamos con los conceptos. Vamos ahora a la definición de trabajo. Esta definición de trabajo nos la aporta el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, ¿qué nos dice? Aunque falta un aspecto acá que ya les voy a mencionar. Entonces nos dice que es toda actividad humana. Necesariamente tiene que ser una actividad libre, porque el esclavismo ya no es legal o ya no se aplica en el país. Entonces es libre. Puede ser de tipo físico o material o de tipo intelectual, asesorías, clases, inducciones,
Puede ser cualquier actividad física o puede ser intelectual. En el tiempo puede ser permanente, un contrato a término indefinido o un contrato a término fijo, o sea, transitoria esta actividad, que ejerce una persona al servicio de otra, siempre que se efectúe con un contrato de trabajo. Entonces, le dice el Código Sustantivo del Trabajo que para que haya, digamos, legalidad en esa relación, necesariamente tiene que haber un contrato. Este contrato puede ser verbal o puede ser escrito, pero necesariamente debe haber un acuerdo entre esas dos partes. Y la partecita que falta, que les dije que faltaba algo allí, es que esa actividad se realiza como contraprestación de un beneficio, que va a ser obviamente en dinero o en dinero y en especies, pero no solamente en beneficios, sino que tiene que haber una parte importante en dinero. Entonces, esa actividad que se realiza al servicio de otra persona como contraprestación de un beneficio, y siempre debe haber un contrato de trabajo. Si no se establece esa legalidad en la relación, yo como empleado no puedo exigir los beneficios que me ofrece el sistema, ¿cierto? Y el empleador o el contratante no puede esperar de ese empleado o de ese contratista o de esa persona que ejerce la tarea la ejecución de la misma. No puede exigirle porque no hay ninguna vinculación formal o una vinculación legal como lo establece el código. Bien. Vamos a definir ahora qué es condiciones y medio ambiente de trabajo. Esta definición nos la aporta el decreto 1443 de 2014. Ahora, decreto 1072, ¿cierto? De 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo, donde se compilan varias normas laborales que después vamos a ver. Por el momento vamos a mirar lo que es condiciones y medio ambiente de trabajo. Hace referencia a estos elementos, chicos, o agentes que tienen una influencia sobre la salud del trabajador. Esa influencia puede ser positiva, pero puede ser también negativa. Ejemplo de condición y medio ambiente de trabajo. Yo estoy en una oficina y esa oficina tiene, digamos, mal ubicado el escritorio, o sea, la luz me viene de enfrente hacia mi cara. Entonces yo estoy acá, como estoy en ese momento, en el PC, pero la luz proviene de la parte posterior del PC, o sea, me encandila, no puedo ver bien. Eso es una condición y medio ambiente de trabajo. Es una característica del lugar que puede influir en este caso de manera negativa, porque esto va a causar problemas a nivel visual, ¿cierto? Pero también puede ser una condición y medio ambiente de trabajo que tenga una influencia sí significativa, pero que no genere necesariamente efectos negativos a la salud. Ejemplo, estoy en una oficina, pero tiene condiciones excelentes de ventilación. Esto lo que va a provocar en el trabajador es un confort, o sea, va a disminuir los niveles de estrés, va a evitar la fatiga por el calor. Entonces, esa condición es favorecedora. Entonces, en condiciones y medio ambiente de trabajo tenemos todos esos elementos y características del medio ambiente de trabajo que pueden influir sobre el trabajador generando la probabilidad de accidentes y enfermedades. Vamos a mirar ahora lo que es seguridad y salud en el trabajo. Este término era lo que antes conocíamos como salud ocupacional. Antes, salud ocupacional, eso es seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es esto? Seguridad y salud en el trabajo es una disciplina, es una área, es una profesión. Muchas personas estudian esto a nivel profesional, técnico o tecnólogo. Entonces, es una disciplina que trata de la prevención. Chicos, esta que se corta, esta encuentro por Zoom, pero vuelven y se conectan. Cierro paréntesis. Entonces, esa disciplina que trata de la prevención de las lesiones y las enfermedades causadas por esas condiciones de trabajo que les expliqué en el concepto anterior, y protección y promoción de la salud de los trabajadores. Entonces, la seguridad y salud en el trabajo se enfoca en prevenir todas las contingencias laborales, o sea, accidente y enfermedad.
y también protege y promueve la salud del trabajador. No solo evitar las contingencias, sino procurar por garantizar un buen ambiente que permita un estado saludable de ese trabajador. Eso es seguridad y salud en el trabajo. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta, chicos?